Hello, hello, doctors. Welcome to the week, a la semana de, to the week of clinical history taking. The structure, okay? Part 1. Clinical history taking structure, part 1. Here we are going to cover the first 3 steps. Los primeros 3 pasos vamos a cubrir. Of a clinical history, okay? All right. Okay, so we're gonna have the beat in the background. All right, so doctors, todos repiten conmigo, clinical history taking. All right, and this is just a quote, very important quote to take in mind, para tomar en mente, and it says, the art of medicine is to determine why a patient is seeking help. So eso es, el arte de la medicina es determinar por qué un paciente nos está viniendo, está buscando ayuda, right? So the art of medicine is to determine why a patient is seeking help. Introduction. So the questions I gave you guys this past Monday, you have to follow, try to answer the questions with this advance, okay? So vamos a tratar de responder las preguntas que les di, el banco de preguntas, que el cuestionario que les di sobre clinical history. All right. All right. So one of the questions was, what is the clinical history? Una de las preguntas era, what is the clinical history? So, doctors, very important. Todo es pregunta de examen. All right. So, what is the clinical history? The clinical history is the most important aspect of the interaction between patient and doctor. O sea, es el aspecto más importante de la interacción entre paciente y médico y doctor. All right? So what is the clinical history? ¿Qué es la clinical history? The clinical history is the most important aspect of the interaction between patient and doctor. Another question was, otra pregunta era, what does taking a clinical history from a patient put to test? ¿Qué pone a prueba el tomar, taking a clinical history from a patient? Dos cosas. Your communication skills, las habilidades comunicativas y el conocimiento de qué preguntar, your knowledge, su conocimiento de qué preguntar. So those are the two things que el tomar una historia de un paciente pone a prueba. All right, so taking a clinical history from a patient is the skill necessary that tests, que pone a prueba your communication skills and your knowledge about what to ask. Okay. Continuing, another question was, what does the formulated structure of a clinical history help determine? ¿Qué ayuda a determinar la estructura formulada de una historia clínica? What does the formulated structure help determine? Three things, tres cosas. One, patient's problem in a logical order. Los problemas del paciente en un orden cronológico, como les expliqué, right? En una historia clínica, en el paso 2, cuando preguntamos, ¿por qué está viniendo? Tengo dolor de pecho, tos y fiebre, doctor. Entonces ese dolor de pecho nos dijo primero, después la tos, después la fiebre. Entonces en el paso 3 vamos a desarrollar cada uno de esos por orden cronológico. Primero el dolor de pecho, luego la tos, luego la fiebre. Eso quiere decir, that's what it means. Patient's problems in a logical order. Okay? Dos, to establish any other relevant information. Para establecer cualquier otra información relevante, right? Para eso son los otros pasos de la historia clínica. Historia familiar, social, farmacológica. Vamos a encontrar datos
relevantes que nos ayude a lo que diagnosticamos. And number 3, nos ayuda, nos apoya en el diagnóstico. It aids in the diagnosis 80%. Okay? So what does the formulated structure help determine? 1, patient's problems in a logical order. 2, to establish any other relevant information. And 3, to aid in the diagnosis in 80%. Very important, right? Más importante. Okay, very good. Next. What is the basic structure of a clinical history? So, ¿cuál es la estructura básica, la estructura formulada de una clinical history? Son los pasos, right? Factors. Son los pasos, ¿ok? So, como pueden ver ahí, paso 1, yo lo llamo iniciando la sesión, initiating the session. Alright. Paso 2, como en el artículo que hemos visto, right? Paso 2, presenting complaint. Presenting complaint, PC. Chief complaint, CC. En español, el primer paso es iniciando la sesión, quiere decir, nos vamos a presentar ante el paciente, right? Vamos a asegurarnos que él es el señor Juan Torres que hemos llamado para que entre. Nos vamos a presentar, lo vamos a hacer sentar, le vamos a pedir permiso para preguntarle las preguntas y anotarlas. Right? El segundo paso en español es motivo de consulta. Motivo de consulta, ahí donde vamos a preguntarle, ¿por qué está viniendo a vernos? Ah, tengo dolor de pecho, tos, fiebre, doctor. Paso 2. Right? Paso 3, el más importante, viene a ser de la historia clínica, el paso más importante, es donde después de esto vamos a tener que saber qué tiene nuestro paciente, tener una idea de jugar con diagnósticos ya. Alright. So aquí el tercer paso en español se llama historia de la enfermedad actual, history of present illness, historia de la enfermedad actual. También podemos decirlo como history of presenting complaint, porque es la historia del presenting complaint, del paso 2, en orden cronológico, como hemos dicho, right? Primero dolor de pecho, luego tos, fiebre, como nos dijo el paciente. So, esos son los primeros 3 pasos que vamos a cubrir ahora. Pero para responder la pregunta que dice cuál es la estructura formulada de la clinical history, son estos pasos, all of these, alright? ¿Vamos a cubrir todos estos? Sí, menos este. ICE. Ideas, preocupaciones, expectaciones. Es mucho contenido en inglés. No vamos a hacerlo, alright? Pero sí, muy importante, historia médica antigua, past medical history, drug history, historia farmacológica, family history, historia social social, right? En cada uno preguntaremos cosas importantes. Past medical history, ¿ha tenido este problema antes? Por el mismo que está viniendo, right? ¿Tiene o sufre de alguna enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión, right? Todo eso preguntamos acá. Past medical, ¿ha tenido cirugías? ¿Ha tenido lesiones graves, ¿no? Como tal vez varios han tenido algunos accidentes, lo que sea? Ok. Past medical history. Historia farmacológica, we'll see. Vamos a ir viendo la dosis. Si toman muchos medicamentos, es importante hacer this history. Family history, muy important. Si nos vino por chest pain, estamos diagnosticando un infarto, muy importante si en la familia mamá, papás tienen problemas del corazón o han tal vez fallecido por algún problema. That's very important. Nos va a dar pautas de cómo manejar a nuestro paciente, les expliqué, right? Social history, nos importa si viene por tos por muchos meses crónicos, si fuma, si bebe, right? Social history. Y entre otros, right? Y el review of systems, esto vamos a llegar, es para otra vez el último paso que nos va a asegurar que no nos hemos olvidado nada de preguntar qué tiene o alguna otra cosa. Y él también, al repetirle varios síntomas, va a pensar, va a decir, ah, sí, esto tengo, o si esto no, right? So, hacemos preguntas sobre síntomas generales de cada sistema, right? De cada sistema. Tratamos de cubrir la mayoría de los sistemas. Tenemos varios, como 12. Y después physical examination, les dije que vamos a hacer la próxima semana.
paso 1, 2, 3, nos vamos a saltar nosotros a Physical Examination para que ya puedan hacer su primer juego de roles. So, esos son los pasos de una clinical history. Right? No cambia en realidad. En Spanish, Portuguese, the same way. La estructura es la misma. Alright? Alright, so, comenzando, Dr. Zin, comenzando con lo que es clinical history. Alright? Give me 1 second. Okay. So, step 1, initiating the session. Iniciando la sesión, right? Step 1. Call the patient into the office or examination room. Call the patient into the office or examination room. So, tengan en mente, ¿qué tienen que tener en mente en el paso 1? Vamos a llamar al paciente para que pase, ya sea a nuestro consultorio o a una sala de examinación. Vamos a presentarnos, introduce yourself. Vamos a presentarnos con el paciente. 3 y 4, vamos a identificar qué es el paciente que hemos llamado. Para preguntarle, ¿es usted Juan Torres? Sí, soy. Ok, thank you. Y vamos a pedirle consentimiento para conversar con ellos, preguntarle cosas, anotarlas. Alright. Muy importante, doctors, en cualquier lenguaje, si yo no les he dicho ya, en clases virtuales, siempre hay que ser lo más respetuoso con el paciente, tratarlo de sentir cómodo, hasta la voz tenemos que cambiar, right? Para dirigirnos al paciente y todos con please, y todos avisándole lo que le vamos a hacer o lo que le vamos a preguntar, pidiendo su consentimiento, alright? So don't forget that, no olviden eso. Alright, so son 4 cosas que tienen que tener en mente: llamar al paciente al consultorio o sala de examinación, presentarnos, identificar al paciente y que nos dé su consentimiento para hacerle las preguntas y anotarlas. Alright, so in English, ¿cómo vamos a preguntarle? ¿Cómo vamos a llamar al paciente? Hay 2 modos acá, ustedes pueden utilizar cualquiera. So, todos repiten conmigo entonces: Miss Jones, come in please. Miss Jones, come in please. Pueden decir Miss Jones, please come in, también vale. Alright. Otra forma: Miss Jones, please come into room 6. Miss Jones, please come into room 6. Por favor, pase a sala de examinación 6. Por favor, pase, Miss Jones. Y nos presentamos, right? So ya entró Miss Jones. Hello, Miss Jones. I am Dr. Smith. Please have a seat. Hello, Miss Jones. I am Dr. Smith. Have a seat. Alright, so todos practiquen conmigo. Hello, Miss Jones. I am Dr. Smith. Please have a seat. O si somos doctores médicos, digo estudiantes médicos, esto va para ustedes, right? Good morning, Miss Jones. I am Mary, a student doctor working with Dr. Smith. Have a seat, please. Right? Good morning, Miss Jones. Soy Mary, un estudiante médico, trabajando con Dr. Smith. Por favor, tome asiento. Please have a seat. Right? Or have a seat, please. Right? So, ya le llamamos, ya nos presentamos. Ahora identificarle. You are Sandra Jones, is that right? You are Sandra Jones, is that right? Yes, doctor. Okay, Miss Jones. Entonces ahora pedimos permiso. Can I ask you some questions and write them down? Can I ask you some questions and write them down? ¿Puedo hacerle unas preguntas y anotarlas? Yes, doctor, no problem. Okay? So, initiating the session. Iniciando la sesión, llamamos al paciente a la oficina, digo al consultorio o sala de examinación. Nos presentamos, introduce yourself, identify your patient. You are Sandra Jones there, and gain consent. Can I ask you some questions and write them down, Miss Jones? Yes, doctor, no problem. Good. Oh, sorry. Excuse me, I don't know what happened. Give me 1 second. Okay, here we go. Okay. So next. Okay, so next, step 2, entrando a step 2 ya, right? En step 2, más allá de preguntarle por qué está viniendo, how can I help you, si se acuerdan, right?
¿En qué le puedo ayudar? Yes, doctor, I have chest pain. Entonces aquí es varias cosas. Hay que preguntarle eso, después confirmarle. ¿Usted tiene dolor de pecho? ¿Algo más? Right? Y después hay que decir, ok, entonces usted está sufriendo de dolor de pecho. Right? Y dificultad respiratoria tal vez. Entonces le dice, ok, le voy a hacer unas cuantas preguntas sobre cada uno de sus síntomas. ¿Está bien con eso? Sí, no hay problema, doctor. Right? So, paso 2, doctors. Presenting complaint. Todos repiten. Presenting complaint, PC. Chief complaint, CC. Estos dos modos que lo van a ver escrito en diferentes historias clínicas. Puede estar como presenting complaint o chief complaint. Chief complaint, queja principal. Presenting complaint, queja actual. Lo mismo, right? Alright, so aquí dice, what is, so una de las preguntas era, what is presenting complaint? ¿Qué es presenting complaint? This is when the patient tells you what is wrong. Esto es cuando el paciente te dice que tiene mal, que está yendo mal. This is when the patient tells you what is wrong. Y además, el por qué ella o él o ella están viniendo a vernos, right? Lo mismo. Why he or she is coming to see you. So eso es presenting complaint. Paso 2, step 2. No se olviden, doctors. This is when the patient tells you what is wrong, cuando nos dice que está mal, and why he or she is coming to see us. O por qué ella o él yendo a ver. Alright? Examples: chest pain, stomach ache, cough, fever, right? Dolor de pecho, dolor de estómago, tos, fiebre, can be headache, dolor de espalda, dolor de cabeza, backache, dolor de espalda, whatever, cualquier sea, right? Su motivo de consulta, right? So, ¿cómo le vamos a preguntar? ¿Cómo vamos a abrir la sesión? Le vamos a decir, how can I help you, Miss Jones? Miss Jones, todos repiten entonces, Miss Jones, how can I help you? Yes, doctor, I have cough and fever. Miss Jones, what is troubling you? Miss Jones, ¿qué le está molestando? Miss Jones, what is troubling you? Yes, doctor, I have chest pain. Miss Jones, what problems do you have? Miss Jones, ¿qué problemas está teniendo? Miss Jones, what problems do you have? Yes, doctor, I have chest pain. So, right? So, todas son de la misma manera de preguntar. La más simple, how can I help you? Pueden utilizar estas otras dos o cualquier otra si son de inglés intermedio o avanzado. Quieren remodificar las palabras a su manera, it's good, no problem. Alright, so there you go. So that's how we start. Es como preguntamos, how can I help you? Yes, doctor, I have chest pain. Alright, y le decimos entonces la reafirmación y confirmación. This is screening and confirming. Seguimos en paso 2, presenting complaint. Screening and confirming. ¿Para qué es screening and confirming? What is screening and confirming? To make sure we have the correct symptoms, para asegurarnos que tengamos los síntomas correctos, and to make sure, para asegurarnos, the patient told us everything, nos haya dicho todo, right? So le decimos, so, todos repiten, so Miss Jones, you have chest pain. Anything else? Yes, doctor, I can't breathe sometimes. No puedo respirar a veces. So, Miss Jones, otra manera de preguntar, right? So, Miss Jones, you have chest pain. Anything else? Otra manera de preguntar lo mismo. So, Miss Jones, you have a stomach ache and fever. Anything else you want to talk about? Algo más de lo que quiere hablar. Está aumentando más diálogo, right? Si se mantiene a lo primero, suficiente, right? So you have chest pain. Anything else? Yes, doctor, I cannot breathe. No puedo respirar. Maybe, right? Okay. Y siguiendo con presenting complaint, paso 2, right? Todos siguen en el mismo paso que estamos haciendo. Ahora le preparamos al paciente para el paso 3, que es HPC or HPI. So, setting the agenda. So, what is setting the agenda? ¿Qué es setting the agenda? Preparing the patient for HPC or HPI. History of presenting complaint. History of present illness. Right? Okay, so, ¿cómo lo vamos a preparar? Simplemente diciéndole, ok, ahora le voy a hacer unas cuantas le voy a hacer preguntas sobre cada uno de sus síntomas. Primero empezaremos con el chest pain y luego
continuamos con su dificultad para respirar. ¿Está bien? Sí, doctor, no hay problema. Y ahí ya empezamos el Sócrates, que es paso 3, right? Ahí estamos a llegar a eso. Alright, so, setting the agenda, preparando la agenda. Entonces, what is setting the agenda? Preparing the patient for the HPC or HPI. Entonces, ¿qué le vamos a apuntar? Todos repiten conmigo. Okay, Miss Jones, now I will ask you some questions about each of your symptoms. Let us start with the stomach ache, and then we will talk about the fever. Is that okay? Yes, doctor, no problem. Right? Okay, so practiquen conmigo, please. Y repiten con el audio, con este trabajo. Y entonces ya le estamos diciendo que le vamos a hacer preguntas. Y si está ok, yes, doctor, no problem. Ok, so ahora empezamos con Socrates, right? Pero veremos primero como introducción qué tan importante es HPC o HPI. So estamos ya en paso 3, doctors. So una de las preguntas decía, what is the HPC or HPI? La respuesta, the HPC or HPI is the key part of the history. Es la clave, es la parte principal, la llave principal, la parte principal de la historia clínica, right? So what is the HPC or HPI? The HPC or HPI is the key part of the history. Pregunta de examen, todos lo que estamos revisando. What does the HPC or HPI determine? ¿Qué determina? It determines the nature of the complaint. Determina la naturaleza de la, right, del step 2, del paso 2. Yes, doctor, I have chest pain. Entonces, la HPC or HPI nos va a ayudar a determine the nature of the chest pain, right? Porque le vamos a preguntar sobre todo sobre chest pain, desde cuándo, cómo es, cuándo comenzó, qué lo acompaña, qué lo mejora en intensidad, bla, bla, lo que sea, right? Todo bien detallado, en orden cronológico. Primero con el chest pain, luego dificultad respiratoria. En este caso, right? Okay, so the HPC or HPI determines the nature of the complaint. ¿Y qué tipo de preguntas deberíamos utilizar para hacer el paso 3? Abiertas y cerradas. Eso nos va a ayudar a aclarar la queja, ¿right? Aclarar su motivo de consulta, aclarar lo del chest pain. Vamos a preguntar preguntas abiertas y cerradas. All right? You should ask open and closed questions to clarify the complaint. Okay, good. So now, entramos, entonces una de las preguntas era, what acronym, qué acrónimo utilizamos para HPC or HPI? What acronym do we use for HPC or HPI? The acronym we use for HPC or HPI is Socrates. Socrates is the acronym used for any type of pain history, para cualquier tipo de historia de dolor. Pero, doctors, tengan en mente, también podemos utilizar muchas de las letras de Socrates para cubrir otros síntomas como tos, como fiebre, como dificultad respiratoria. So, nos guiamos con las letras. Muchas no vamos a utilizar para los otros, right? Pero otros sí. Alright, so anyway, ¿cómo se toma una buena historia clínica? Taking a good pain history using Socrates. Alright, so empezamos con la primera letra, que es S, site, lugar. Site, lugar. Y le preguntamos, todos repiten conmigo, Miss Jones, where exactly is the pain? Miss Jones, where exactly is the pain? My chest, doctor. Miss Jones, show me where it hurts. Miss Jones, show me where it hurts. Here, doctor, in the center. Right? Solo estoy diciendo dónde exactamente es el dolor. En mi pecho, doctor. Por favor, muéstreme dónde le duele. Hurts. Show me where it hurts. Aquí, doctor, en el centro. Right? Next letter. Siguiente letra, onset. Onset, dijimos que era comienzo, right? So, no se olviden, onset. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Cuándo comenzó? Right? So, dos modos de preguntar. When did it start?
or when did it begin? So todos repiten conmigo. Miss Jones, when did it start? Miss Jones, when did it begin? All right? No tienen que preguntar de las dos formas, escojan una. O pueden decir una tercera, repetir. When did the pain start? ¿Cuándo comenzó el dolor, right? So when did it start? When did it begin? When did the pain start? When did the pain begin? Sus opciones de ustedes para usar. It started 20 minutes ago, doctor. Miss Jones, when did it start? 20 minutes ago, doctor. 20 minutos atrás. Miss Jones, what is it constant or cambia al is it porque esto es en pasado y como sigue teniendo el dolor desde 20 minutos atrás ha empezado, entonces para nosotros es is it en presente, right? So Miss Jones, todos repiten, Miss Jones, is it constant or intermittent? It's constant, doctor. Miss Jones, was it gradual or sudden? When it started, right? Cuando comenzó. Was it? Entonces aquí sí en el pasado. So, was it gradual or sudden, Miss Jones? It was sudden, doctor. I was at home watching TV. Estaba en casa viendo tele y me vino el dolor, right? I was at home watching TV. Okay, good. Thank you, Miss Jones. So, next. Siguientes letras, C y R. La C, la característica del dolor. Character. Todos repitan character. So dice, Miss Jones, what is the pain like? Miss Jones, ¿cómo es el dolor? Miss Jones, ¿pudiera describir el dolor? Y como tiene 76 años, hemos dicho Miss Jones. Entonces le ayudamos. Miss Jones, is it sharp? Is it burning? Is it tight? Is it dull? Is it a cramping pain? Right? So, character, característica. Todos repiten character. Miss Jones, what is the pain like? Can you describe the pain? Miss Jones, is it sharp? Is it burning? Is it a tight pain? Is it dull? Is it a cramping pain? It's a tight pain, doctor. I feel my chest with a lot of pressure. Siento mucha presión, aprieto mi pecho, right? Tight, aprieto. Okay, so eso preguntamos de esa manera para character, característica. Radiation, si se irradia, right? So this is Miss Jones, todos repiten, Miss Jones, does it radiate or move anywhere? Your pain. Does it radiate or move anywhere? Yes, doctor. I feel my jaw, mi mentón, jaw, and numb. Siento mi brazo izquierdo y mi mentón adormecido. Numb. Right? So let's do eso in practice, right? So, does it radiate or move anywhere, Miss Jones? Yes, doctor. My jaw and left arm are numb. Okay, Miss Jones. Miss Jones, association, right? Si algo más está asociado al dolor. Otra vez preguntamos para asegurarnos, right? So, Miss Jones. Todos repiten association. Association. Miss Jones, is there anything associated with the pain? Miss Jones, is there anything associated with the pain? Example, Miss Jones, maybe bueno, ya nos dijo breathlessness, ¿no? Arriba, entonces ya no vamos a repetir. Maybe sweating, nausea, vomiting. Maybe, yes, a little sweating, doctor, and I felt nausea, but no vomiting. Okay? So, sí, un poco de sudoración, me sentí nauseoso, pero no vomité. Right? Ya sabemos que tiene, ustedes repiten esto, SOB, SOB, así tienen que escribirlo, quiere decir shortness of breath, es decir, dificultad respiratoria, por decir en español, right? Shortness of breath. Okay?
So, siguiente letra de Socrates es el tiempo que transcurre, si tiene un curso de tiempo, su dolor, right? So le decimos, does it, Miss Jones, does it follow any time pattern? ¿Sigue algún patrón de tiempo? Y ella nos dice, it hurts, it's constant, doctor, it's hurting right now, ¿no? Entonces me sigue doliendo ahorita, so ahí ya no le preguntan esto, right? So, Miss Jones, does it follow any time pattern? It's constant, doctor. It's much worse now. Es mucho peor ahora, right? It hurts right now. Me duele ahorita. So, ya no le preguntan esto. ¿Cuánto tiempo dura? How long does it last? Eso para otras enfermedades, alright? Okay, good. Y las últimas dos letras de paso 3 y Socrates es la E de factores exacerbantes o lo que lo alivian. So, factores que alivian o que empeoran, right? Exacerbating or relieving factors. Todos repiten, exacerbating or relieving factors. Miss Jones, does anything make it better or worse? Miss Jones, does anything make it better or worse? Yes, doctor. When I walk, it makes it worse. When I stop and rest, it feels a little better. Les di en práctica, right? Alright, good. So, porque hay enfermedades que son peores cuando uno se recuesta, right? Worse on lying down. Les pregunté en practice cuáles, o el primer día de clase les pregunté cuáles enfermedades porque ya habíamos avanzado, right? No me pudieron contestar, but it is respiratory illnesses like COPD, chronic bronchitis, emphysema. You have to elevate, tienen que elevar la cabecera en esos pacientes, right? So, anyway. Y siguiente, severity, lo más importante, severidad, right? So, listen, Miss Jones, in a scale from 1 to 10. Todos repiten, Miss Jones, in a scale from 1 to 10, how severe is your pain? ¿Qué tan severo o grave es su dolor, right? How severe is your pain? O le haremos la pregunta de, como les corregí en práctica, ¿cuánto era su dolor al principio y cuánto es ahora, right? So, Miss Jones, in a scale from 1 to 10, how severe was your pain cuando comenzó, when it started? It was a 6 maybe, doctor. How severe is your pain now? ¿Cuánto es ahora? Oh, now is maybe a 8. And I cannot breathe no more. No puedo ya respirar más, right? Okay, good. En este caso que yo les di en el ejemplo de Miss Jones con el chest pain es un problema agudo en 20 minutos de evolución, right? So no le podemos decir la pregunta de cómo está afectando este dolor su vida, right? Pero con enfermedades crónicas como artritis o enfermedades respiratorias ya crónicas como bronquitis crónica, whatever, todos esos dolores crónicos afectan su vida del paciente en la familia, en el trabajo. Ahora, por eso es importante preguntarle. Todos repiten, how is the pain affecting your life? How is the pain affecting your life? ¿Cómo está afectando el dolor su vida? Okay? All right, very good, doctors. So this is the part 1 of clinical history taking. Okay, step 1, 2, and 3. Thank you very much. Goodbye, doctors. Hey, all right, goodbye, doctors. Let me see what I'm gonna leave you with. All right, bye bye, doctors. Oh, you asking for pictures with niggas? What's your name? Get the fuck out the spot, nigga. I'm trying to figure which deal I'ma take. I woke up, couple meal on my plate. Let's eat. I'm invested in real estate. All right, goodbye, doctors. Have a good week.